y fue el día segundo, o entendiendo lo que nos acabas de explicar, vísperas y laudes. ¿Cuál era vísperas el otro? Y laudes. Y tengo ese ciclo, o sea, como lo veníamos acostumbrados a hacer, y este es el día segundo. Ahora, a mí sí me llama la atención, siempre sigue con la parte simbólica del por qué fueron 7 días. Es un número simbólico importante en la Biblia, significa perfección y armonía. Ok. Y en los números, las palabras que aparecen ahí reflejadas, hay un estudio de eso, de cuántas veces aparecen mencionadas. Hay ciertas palabras que aparecen mencionadas, todas en múltiplos de 7. Okay. El tema de la creación, el cielo y la tierra, y no recuerdo cuál es la otra, pero todas son en múltiplos de 7, en el relato. Okay. Entonces, es lo que está diciendo, hay una armonía en esto. De nuevo, es caos, armonía. Uh-huh. Es Dios poniendo orden, es Dios haciendo que las cosas sean. Ok. Por eso el número 7. Y el 7 lo vamos a ver en la Biblia infinidad de veces también, ¿no? Así es. Así es. ¿Y de dónde viene este estudio, Jonathan? O sea, también ellos en alguna medida saben esto, lo conocen, es así como lo conocemos ahora nosotros, como la numerología, o cómo llegan a esa conclusión y de ocuparlo de una manera predeterminada y constante y sabiendo dónde ocuparlo. Yo creo que tendríamos que entender que, bueno, esto de los números es una cuestión que existe ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que posiblemente lo entienden mejor ellos que nosotros. Porque nosotros vivimos más en un elemento, un elemento con cuestiones científicas y cosas por el estilo. Ellos se dejaban guiar por muchos elementos, por las estrellas, por los ritmos naturales de la luna, por ejemplo. Estamos hablando de 28 días, es otro múltiplo de 7, que es el proceso que hace la luna alrededor de la Tierra. Entonces, tal vez no es un elemento estrictamente teológico, religioso, estricto, pero que es algo común en las culturas, el tema de interpretar las cosas desde estos números. Y pues hay que entender también que la Biblia bebe de demasiados elementos culturales, buenos y malos. Okay. Sí, y me imagino que en sus estudios, así como tú estudiaste dentro de la parte de teología, pero también viste otros tipos de materias, te involucraste un poquito más, me imagino que ellos también, ¿no? No solo los sacerdotes y quienes estaban involucrados en todo esto, tenían otros estudios. Sí, había una serie de, bueno, depende del sacerdote que era, había como 2 castas de sacerdotes. Okay. Entonces, dependiendo de ese tipo de sacerdotes, tenían una formación específica. Es a partir de este destierro que los sacerdotes empiezan a tener un papel más importante. Antes no eran tan importantes, no eran la figura importante. La figura importante antes de esto era el rey y los profetas. Los sacerdotes hacían su papel en el templo, pero ahí estaban. A partir de esta época, cuando ya no hay reyes, es cuando entonces el sacerdote empieza a tener un gran papel de preponderancia en el pueblo judío. Ok. Mira, antes de seguir, no se escucha mucho la lluvia, ¿verdad? ¿O te hace interferencia? No, a mí no. Ah, vaya. Allá se escucha algo de fondo, pero no. Es que sí, ya comenzó a llover, entonces quería saber si se escuchaba mucho. Pero si no, yo te escucho bien a ti, no hay problema. No, nada más se escucha como que tenés unas goteras ahí en la casa. Gracias. Gran clic, clic. Entonces, todos los demás días siguen así, ¿verdad? Sí. Ahora, yo sí me quiero detener en un día en específico, ¿sí? Siempre capítulo 1, versículo 26. 26. Según mi Biblia, que ahí es otra pregunta.
he visto que hay distintas Biblias, ¿verdad? Distintas editoriales, ¿se pueden llamar? Ediciones, ok. Pero todas concuerdan en los versículos, ¿o no? Sí, esa tradición, eso fue antes de la separación de... Sí, creo que estoy... Sí, esas separaciones de capítulos y versículos fueron antes de que se dieran las separaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Entonces, de repente, si agarro cualquier Biblia, voy a encontrar... quizás la traducción es lo que cambia. Pero la traducción es lo que cambia. Aún sean Biblias católicas, hay muchas traducciones. Ajá. Porque, por ejemplo, yo estoy utilizando aquí ahora una Biblia de estudio que trata de responder o de traducir lo más cercano al texto original. Ya okay. Cuando yo quiero utilizar una Biblia que ayude a la gente a comprender, entonces uso una Biblia que traduzca más para el lenguaje de tipo latinoamericano, por ejemplo, como la que estás utilizando vos. Correcto. Hay una Dios habla hoy, creo, ¿verdad? Que es, sí. No sé si es otra también. Sí, nice, sí. nice. Pues en el 26. Para mí esto es bien interesante, pero hay algo que me llama la atención y tal vez tú me puedes ayudar. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Me llama la atención este día porque en los días anteriores solo dijo Dios. Voy a hacer esto, veo esto, pero aquí el verbo que se utiliza, y no sé si es solo esta traducción de la latinoamericana, es hagamos al hombre. Sí, déjame ver ya lo revisé. Okay. Sí, es un plural majestático. Ajá. No sé si estás familiarizado, pero no. En el mundo de los reyes hablaban no en primera persona singular, hablaban en primera persona plural, entonces hablaban de nosotros. Entonces, eso es como para darme un cierto grado de elegancia a la hora de hablar. Es básicamente eso. Podríamos desde la perspectiva cristiana, católica, interpretar una visión desde de la Trinidad. Okay. Pero obviamente quienes están escribiendo esto no tienen la menor idea. No tienen la menor idea de eso. Ajá. Eso surge muchísimo después. Ahora, ¿qué sirve? Uno lo puede utilizar para decir, bueno, sí, ya había una cierta... Sí, se puede decir, pero no, es una forma de hablar. A ver, ¿qué es lo que está diciendo acá? Aquí sucede algo distinto. Esta forma de hablar en plural majestático, lo que está diciendo, aquí llegó algo distinto. Esto no es igual que lo demás. Vea que, por ejemplo, hay una cosa que varía antes, es el hecho de que cuando se habla de que se crean los reptiles y las alimañas terrestres, recordemos el cocodrilo. El cocodrilo es uno de los demonios. A ese se le dice, multiplíquese y reproduzcase. Eso solo lo vuelve a decir con el ser humano. Las demás criaturas, me parece, ahorita que le dé una revisada, no, no aparece. Creo que no lo aparece. Entonces, esas cosas suceden, no están ahí solo porque sí. Hay una razón de fondo. Es a este que podría ser considerado como el demonio, Dios no solo lo creó, sino que dice, multiplíquese. Y en este caso, a la hora de introducir al hombre, utiliza una forma de expresión totalmente distinta para decir aquí hay algo importante. Vamos viendo, el proceso de creación es desde lo más simple, por decirlo de alguna manera, hasta llegar al ser humano. Es el culmen en este relato. En el relato siguiente es completamente distinto, pero porque ahí hay otras finalidades. Ajá. Sí, yo aquí en mi fumada decía, Dios estaba con alguien. Estaba hablando con alguien y dijo, ¿qué onda? ¿Qué te parece si lo hacemos? ¿No? y fíjate que he visto otros relatos en donde toman esto como que ya ven que el Dios no es tan Dios, sino que era un astronauta extraterrestre que vino acá. Eso, no sé si has escuchado este libro, se llama El libro perdido de Enki. No.
Ya, es un poquito de los sumerios y todo ahí. Te da otra manera de ver la creación, ¿no? De que vienen todas estas especies. Entonces, cuando está hablando de los reptiles que vos nos hablas, está hablando de los reptilianos, ¿no? Entonces se pegan una fumada bien interesante, la verdad. A ver, yo como ficción lo disfruto, ¿verdad? No como para agarrarlo como una creencia, pero me gusta porque me hace ver de otra manera, como te decía, las escrituras. Entonces ya le presto más atención a estos pequeños detalles, ¿no? Hoy que tú me lo explicas y me decís, no, es que aquí es para dar ese énfasis literario de que viene algo más grande, ¿no? Algo importante, algo que se ve. Y justo, y creo que es uno de los de la parte de los versos, de los versículos, perdón, que llama mucho más la atención y que se ha utilizado muchísimo más en este tiempo, lo que sigue, ¿no? En donde viene y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Al menos así dice acá, ¿verdad? Entonces es, ok, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿ya? A imagen de Dios. Ahí es nuevamente, ¿qué, Jonathan? Decirle a aquel pueblo, ves que eres hijo de Dios, ves que tú también, o como se comienza a manejar un poquito ahora en ciertas líneas de que yo también soy un Dios, por llamarlo de alguna manera. Es decir, yo estoy unido a Dios, soy uno con Dios, y entonces si Él me creó a su imagen y semejanza, también yo puedo ser un creador. ¿Puede entrar por ahí? A ver, sí, no, porque hay elementos que se pueden malinterpretar, por decirlo de alguna manera. El tema de que, digamos, si queremos responder primero a esto desde lo que el texto está queriendo responder, podríamos decir, el texto está queriendo responder a algo particular, está utilizando este relato, que es un relato que ya existía, está utilizándolo para decir, ok, el ser humano es imagen de Dios, pero veámoslo dentro del contexto más general de la Biblia. Estamos hablando de que en el mensaje de Jesús, Jesús nos invita a ver a esa otra persona que está a la par mía como mi igual, como él mismo incluso, una presencia pero no es que sea Dios, no sé si me estoy explicando, no es que sea Dios, es la persona, o sea, no es tanto como el que yo me elevo y entonces soy más, es, ok, yo a esa persona que tengo a la par, le debo la misma reverencia que le debo a Dios. No sé si me explico, ¿verdad? Es más ponerlo desde esa perspectiva, porque después vienen relatos, por ejemplo, del tema del cuidado de la vida, ¿verdad? La protección de la vida del ser humano. Este ser imagen de Dios es más el hecho de resaltar que el ser humano fue hecho para relacionarse con Dios. Es el único igual a Dios en este sentido, porque puede relacionarse con Dios. Tiene la capacidad para relacionarse con Él. Y entonces, podríamos interpretarlo desde una visión muy ampliada de toda la Biblia, como ese hecho de entender que ese otro es mi igual, ciertamente, pero requiere el mismo respeto que si fuera Dios. Ok. Y entonces podemos hablar que allí encuentra fundamento el hecho de, ok, no a la esclavitud, el fundamento de la justicia, el fundamento del cuidado de la vida, el fundamento de muchas cosas que se proclaman en la Biblia, que lamentablemente ahí mismo tenemos montones de ejemplos de que eso no es tan fácil de cumplir. Y que no se logró tanto, como en algunos libros lo menciona. Fíjate, Jonathan, nuevamente,
llegando a ese punto de la historia. Me encantaría como tener una maquinita del tiempo y lograr ir y estar ahí sin saber lo que ya sé, sin nada. O sea, estar como aquel pueblo judío que está recibiendo eso de primera mano de este hombre de fe que comienza a construir a partir de una historia ya hecha. Y comienzo a escuchar yo eso, cómo va a resonar en mí, sabiendo que estoy en ese caos, sabiendo que estoy en todo esto, y que vengan y digan, ok, soy a imagen y semejanza, pero aquel también es imagen y semejanza. Es un poquito lo que nos querías decir, ¿verdad? Y este otro también está ahí, entonces Y el lo logro babilonio también. ¿Hola? Y el babilonio también. Eso te iba a decir. Entonces, ¿cómo logro saltar? Hey, pero aquellos majes que me echaron, los que me corrieron y me quitaron todo lo bonito que yo tenía, quiere decir que también son, porque son seres humanos. Entonces, sí veo... Tal vez dentro de la concepción de ellos, tal vez dentro de quienes están escribiendo, no es lo que están queriendo decir. Ajá, Yo te lo estoy diciendo desde una perspectiva muy, muy abierta de la Biblia, pero tal vez no es lo que ellos están queriendo decir. Pero sí está este hecho de que al menos esos que son parte del pueblo judío están en ese rango. Ajá. Para ellos es su grupo. Correcto. Pero ahora, si entendemos el texto desde lo que Jesús enseña, eso se abre a todos. Sí. Eso se abre a todos. No, y me pongo en el sentido de que también como que me estás dando valor, ¿no? O sea, como que me estás dando otra vez ese aliento de seguir, pues, de seguir luchando, de seguir con mis creencias aún, ¿no? De todo. Pensando desde esta perspectiva, para las primeras dos grupos que llegaron, estábamos hablando del rey y su corte, estábamos hablando de la gente poderosa, y ahora son esclavos. Ok, todavía tienes dignidad. Y la dignidad no depende del puesto que tenías, depende de tu relación con Dios y de cómo este Dios sí quiere algo distinto para ti, pero no solo para ti, sino para todos. Ajá. Ok, sí. Sí, me gusta esa parte. Fíjate que sí, yo lo logré entender en algún momento y no sé ni de dónde. Lo saqué de esa manera en el sentido de que cuando Dios me hace a imagen y semejanza de Él, no lo vi así tanto como yo soy un Dios, vea, pero sí en el entendido de que, ok, entonces también de repente Dios a través de mí está experimentando, ¿no? Esta parte terrenal, ¿ya? A través de mí puede sentir, puede emocionarse, puede llorar, y también entender que entonces el otro, el prójimo, ¿no? Como más adelante lo llaman, viene también de esa creación, viene también de ese ser. Entonces, entender de que lo tengo que respetar igual, lo tengo que amar igual, y hasta yo mismo, ¿no? Meterme en una clavazón que ahí en esta otra persona, en este otro ser humano, si venimos de lo mismo, hay un pedacito mío, ¿no? Entonces, al final yo me cuento este cuento de que todos somos uno, ¿ya? De que todos somos uno, ¿no? Y entonces comenzar a ver ese respeto, esa empatía, cuesta, no me imagino a ellos cómo les ha de haber costado en ese momento, ¿no? Pasando lo que estaban pasando, viniendo de donde venían, ya del estatus, pero creo que comencé a ver la vida de una manera distinta cuando comencé a entenderlo así, ¿no? Comencé a ver a la otra persona con un poco más de empatía, quizás, hasta con un poco más de amor, entender por qué hace lo que hace. Si yo sentía que me estaba haciendo daño, lograr no solo quedarme con el daño que yo sentía que me hacían, sino que ir un poquito más allá, ¿no? O sea, y entender esa parte de que, ok, si hay un pedacito de Dios ahí, ¿qué querrá experimentar en esta situación, ¿no? Entonces, también como comenzar a ampliarme. Y te digo, sí viene de esta escritura, de este versículo, el hecho de que yo comenzara
ampliar un poquito de esa manera, ¿verdad? La forma de ver estas relaciones también, ¿no? Con lo que estamos viviendo, con lo que estamos pasando. Sí, yo creo que es importante entender que al fin y al cabo es algo que Jesús pide, algo, lo que mencionabas tú, es algo que Jesús pide. Cuando está haciendo su despedida en el Evangelio de Juan, dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y es un poquito la perspectiva total de las Sagradas Escrituras, es vamos a ser como Dios ha sido, como Dios se ha revelado, así nosotros tenemos que ser. Y entonces, teniendo en cuenta el global, de nuevo, es este Dios que se abaja para escuchar a un pueblo que no vale nada, que lo libera, que lo levanta, que lo hace crecer. Es un Dios que se abaja, en el caso de Jesús, nace pobre y de nuevo nos levanta, nos libera de otras maneras. Pero es más o menos ese proceso de abajamiento. Y es tal vez ahí donde podemos apreciar más fácilmente la imagen con Dios. Okay. Porque podríamos creer que el asunto de la imagen con Dios es cuando yo soy importante, cuando tengo fama, cuando tengo poder. Pero al contrario, este Dios se muestra poderoso y se muestra quién es realmente cuando se abaja para salvarnos. Y es ahí también entonces donde nosotros encontramos nuestra vocación de ser gente que también se puede abajar para ayudar a salvar a otros o para levantar a otros. Ok. Sí te sigo ese concepto. Interesante. Termina el día 6 y llega el 7. Y este también me llama la atención porque para los que nos gusta dormir, lo agarramos. Como ejemplo, ¿no? Así estuvieron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Aquí lo que tú nos mencionabas, ¿verdad? Al inicio, aquí sigue la misma historia, pero entro al versículo 2. Perdón, al capítulo 2. Sí, ¿verdad? sí. Entro al capítulo 2, pero todavía es la continuación de esta historia, ¿cierto? ¿verdad? Exactamente. Y dice, el séptimo día Dios tuvo terminado su trabajo y descansó. En ese día todo lo que había hecho. O sea, al séptimo día Dios descansó. Sí, y por eso te decía que los que nos encanta dormir agarramos ese texto. Si hasta el mismo Dios descansó. ¿Qué hay detrás de esto de hacerlo palpable que Dios descansó? O sea, porque podría haber terminado creando en el séptimo día al hombre, ¿no? O correr ahí un poquito. ¿Por qué palpar el que Dios descansó en el séptimo día? Yo tengo mi teoría detrás de esto. Ajá. Digamos, desde lo que se desprende del texto hay un contexto litúrgico en todo el texto. Ya te digo, el tema de la bóveda, correcto, la imagen, las lumbreras, todas esas cosas están hablando de cuestiones litúrgicas. Las horas de oración, todo eso son cuestiones litúrgicas. Y esto también iría a ser una cuestión litúrgica, porque para los judíos el sábado, el séptimo día, es el día en el que se toma para hacer el culto a Dios. Ese era el día. Ahora, yo me voy un poquito más atrás, no atrás de esta historia, sino más atrás de quienes escribieron esta historia. Si vamos y leemos un poquito el resto del Pentateuco, nos vamos a dar cuenta de un montón de problemas de injusticia, de gente que se aprovecha de los trabajadores, de pagarles mal y cosas por el estilo. Y esta gente lo que hace para solventar los problemas de justicia es poner en Dios el fundamento de las instituciones que van a generar justicia. Entonces, el descanso del día sábado es la forma de hacer que la gente descanse, porque tenían que trabajar todos los días. Todos los días. Entonces, ok, necesitamos que esta gente viva. No puede vivir solo para trabajar. Entonces, muy bien, implementemos el tema del sábado como un tiempo sagrado para darlo a Dios. Yo creo que
en el trasfondo, esa es mi forma de ver las cosas, en el trasfondo de esta cuestión litúrgica, si bien hay un importante sentido de fe y de religiosidad, también está detrás ese punto. Para esa gente que era demasiado, tal vez, creyencera, digámoslo así, en ese sentido, el fundamentar una sesión como esa, de un día de trabajo, solo se podía fundamentar en Dios, no en un valor como la justicia, porque eso no lo comprendían. Hoy nosotros lo comprendemos y nos parece risible, pero para la gente de ese tiempo, estoy hablando antes, mucho antes, ¿verdad? Y posiblemente mucho antes de que existiera el pueblo de Israel como tal, o en ese proceso, la explotación era algo que se corregía con estas cuestiones. Hablemos, por ejemplo, del tema del jubileo. Son tiempos que en la ley judía implicaban, se condonan todas las deudas y la tierra pasa a su verdadero poseedor. Y se pone como una ley porque los usureros sencillamente agarraban, se llevaban y acaparaban la tierra y la gente en la calle. Entonces, cada 7 años se suponía tenía que volver la tierra a su verdadero. Entonces, lo que hacían los muy benditos era que entonces en el 6º año, como ya venía el tiempo de volver todo, no hacían nada. No prestaban dinero porque sabían que lo iban a perder. Se esperaban que pasara el jubileo para volver a empezar. Entonces, y nuevamente está el 7 ahí, si era 7 años. Sí, cada 7 años. Y un jubileo importante cada 7 semanas de años, es decir, cada 50 años. Ok. Interesante, güey. Hasta aquí creo que llega la historia. Termina, como tú me decías, en el versículo 4, ¿verdad? 4a, la primera parte del versículo 4. Este es el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Al menos así aquí en la latinoamericana así termina. Y ahí esta es una semana de la creación. ¿Verdad? Creo que por este video, por este capítulo, Jonathan, lo dejamos ahí, ¿ya? Porque lo que viene, ese sí me encanta. Y ese sí tengo una versión fumada por ahí de lo que puede significar el jardín del Edén, ¿ya? Y ahí hay unas comparaciones que me agradan nuevamente con la parte de la mentalidad, del inconsciente, y sí han pegado una fumada por ahí, fíjate, una historia bien interesante, aún de la manzana y del pecado y todo eso por ahí, así que, pero eso lo dejamos para otro video, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Sí, no había visto la hora, Jonathan, de veras, ya te quité más tiempo del que habíamos dicho. Yo siempre te digo, unos 45 minutos, pero te vuelve eterno, no, pero cuando uno está aprendiendo, creo que así es, pues, de verdad, gracias. Ahora, ¿cómo lo podemos interpretar hoy, Jonathan? Todo esto, al menos esta parte que hemos visto este día de la creación, ¿qué crees? ¿Nos está pasando algo igual que aquel pueblo con todo esto de la pandemia que hemos vivido? ¿Estamos en caos? ¿Necesitamos que aparezca otro hombre de fe? ¿O cómo podrías tú interpretar todo esto? Yo lo diría de esta manera. Para esta gente, partiendo otra vez del hecho fundamental de su creación como pueblo, el hecho de haber sido liberados por Dios, les dio una identidad respecto de cómo ser en el mundo. Somos el pueblo de Dios y ese pueblo es más o menos como este Dios se ha mostrado. El destierro es la prueba de que no hicieron las cosas bien. El destierro es la prueba de que en efecto se desviaron y que no confiaron en Dios y de que hubo injusticia y de que muchas cosas que no estuvieron bien pasaron. Entonces, hoy podríamos preguntarnos un poquito y a tratar de verlo también desde esa perspectiva. Estamos en un proceso de crisis. Ese proceso de crisis tiene
ha revelado, no digo que sea consecuencia de, pero ha revelado los grandes males que tenemos. Ha revelado lo que estaba ahí, la injusticia que había detrás, ha revelado la forma egoísta en cómo manejamos ciertos temas. Por ejemplo, aquí en Costa Rica está saliendo el tema de que hay que hacer una reforma, pero la reforma que quieren hacer es cargar a la gente que menos puede. Y la gente que no puede, la gente que tiene mucho dinero, sigue con sus privilegios. Y eso, si no hubiera sucedido esta situación, que es algo que viene necesitándose de hace mucho tiempo, no salen esos trapos sucios, ¿verdad? De que están pagando millones por alquileres de edificios y ya podríamos haber construido varios de esos edificios con lo que se ha pagado, pero no se toca porque es la familia de fulanito de tal. Entonces, estamos en una situación de crisis que revela quiénes somos, que revela las inconsistencias con lo que supuestamente creemos ser, ¿verdad? Y yo creo que es importante. Lo que pasa es que en esta situación, al menos desde mi perspectiva, yo trato de evitar un poquito a veces ver Facebook y cosas por el estilo, porque lo que está sucediendo es, estamos apuntando y estamos buscando poner el dedo en otros y señalar a los responsables a otros, pero, por ejemplo, en el tema de la corrupción, en todo lado esto es una cosa en la que tenemos que empezar a ver nosotros. Aquí se critica demasiado la corrupción que hay en el gobierno, y sí, la hay, y hay montones. Pero si los de abajo no participamos de esa corrupción, las cosas serían distintas. Pero ya solo el hecho de que yo salgo a la calle y quiero que no me cobren una multa y pago al policía, ya ahí está habiendo corrupción. Cuando quiero construir una casa y hay ciertos procedimientos que pagar en la municipalidad y para evitar ciertos pago a alguien, ahí hay corrupción. Pero, entonces, lo que está sucediendo, como te decía, es sencillamente el resultado de lo que estamos haciendo. Y eso revela que, en efecto, los valores que decimos tener y por los cuales estamos también reclamando, porque estamos reclamando, no estamos siendo tan auténticos, lamentablemente. Sí. Ahora, esto nos demuestra algo. Al fin y al cabo, sí podemos volver a las cosas que nos pueden ayudar. Hay cosas que nos pueden alimentar la esperanza. Pero ese alimentar la esperanza no es pretender que las cosas sean como antes. Okay. Ese alimentar la esperanza no es pretender, ok, sí, vámonos y el templo va a estar construido. Vámonos y regresamos y los muertos no van a volver a la vida. O vámonos y el dinero perdido, no. O sea, sí, vamos a volver a generar otras condiciones y vamos a volver a la tierra y vamos a construir el templo, pero hay que hacer el proceso. Hay que hacer el proceso. Y el proceso implica que ahora estamos en el destierro y que eso no va a cambiar por un tiempo. Entonces, ahora estamos en crisis, estamos en pandemia y eso no va a cambiar por un tiempo. Sí. Va a cambiar, pero no va a cambiar de inmediato. Es mi responsabilidad que yo me adapte a la situación y vea las formas para responder. Si estoy acostumbrado a que el gobierno me tiene que mantener, estoy mal. Si estoy esperando que me mantenga, estoy mal. Sí, todos tenemos que socarnos la faja, pero también hay que ver que a veces nadie quiere. Sí. Ni los de abajo ni los de arriba. Y normalmente quienes terminan pagando más son los de abajo, ¿verdad? Claro. De nuevo, ahí estamos revelando, o esta situación está revelando lo mal configurada que está nuestra sociedad respecto de los valores que sí deberían darse. Y no estoy hablando de valores religiosos, porque no me interesa hablar de temas morales. Estoy hablando de que queremos una vida feliz, queremos salud, queremos educación, queremos posibilidades para surgir y para hacer que las cosas vayan bien. Pero eso se da en medio de una situación donde hay demasiada corrupción, donde no cuidamos el planeta, donde hay cambio climático y sencillamente nos vale chancleta
hacer cualquier cosa y botar la basura y no hemos empezado a tomar conciencia de que podemos estar haciendo cosas. Hay mucha gente que la está haciendo, pero ciertamente las cosas y los políticos no han cambiado porque no hay más presión de la gente de abajo. Uh-huh. Sí. Fíjate que yo lo veo igual aquí en el país, pues, o sea, no tenemos tanto cambio en cultura, ¿no? Nosotros siempre vemos a Costa Rica como, uy, la Suiza de Centroamérica y todo, pero ya conociendo y todo, y platicando con gente que está allá, como tú, que nos estás contando, ves otras realidades. Sí, que quizás en otras cosas nos llevan años luz, que aquí del Salvador, pero al final como que esa parte política se marca en toda Latinoamérica, ¿no? Creo que me atrevería a decir que desde Estados Unidos, México y para abajo y Europa hoy están saliendo tantas cosas, ¿no? Pero todo cae en ese punto común, ¿no? En el venir y decir, ok, yo me imagino que estos judíos que escucharon este cuento, esta historia del Génesis, algo tuvieron que hacer, no solo escuchar la historia, ¿no? O sea, algo tuvieron que hacer distinto, ¿no? Si nos apegamos al texto y nos apegamos a lo que ya sabemos, ok, podemos empezar a orar aquí. Uh-huh. Ok, ya no podemos hacer los sacrificios, pero nos adaptamos, podemos hacer oraciones. Y bueno, hagamos salmos. O sea, los salmos no existían tal cuales. Uh-huh. Son cosas que se fueron creando y muchos de ellos, de esos salmos, son de este tiempo, porque revelan el dolor y el sufrimiento. Okay, se están relacionando con Dios a partir de eso. Entonces es tomar lo que está pasando y es tomar lo que estoy viviendo y hacerlo oración. A veces creemos que hacer oración y relacionarnos con Dios es estar como, no sé, una cosa... No, es sencillamente. En los retiros, porque así nos educaron de repente también, ¿no? En la religión católica, ¿no? Pero si usted observa los salmos, muchos de ellos son reclamos. Sí. Son gente que está molesta por lo que está pasando. Y qué bueno sería que fuéramos capaces de relacionarnos con Dios de esa manera. Porque al fin y al cabo, si hacemos ese esfuerzo de sacar lo que llevamos dentro con toda honestidad frente a Dios, nos estaríamos viendo también cómo somos nosotros. Total. Pero como ahora no es una relación con Dios, sino es una relación con, no sé, las redes sociales, por ponerlo de una manera, y ahí en las redes sociales lo único que hago es quejarme, generando malas vibras, no estoy creando nada positivo. Uh-huh. Yo mismo estoy dejando un montón, perdonen la expresión, pero estoy dejando un montón de mierda ahí y me estoy llevando otra vez un montón de situaciones que no es tuyo, más desagradables para mí. No estoy generando las condiciones para que esto sea distinto. Uh-huh. Lamentablemente. Pero si en efecto yo soy capaz de hablarle a Dios con toda soltura y decir, bueno, sí, y le suelto todo lo que tengo, mis molestias, le echo la culpa de lo que quiera echarle la culpa. Y después, bueno, es como cuando dejamos que los niños se expresen. Sí. Si dejamos que un niño se exprese y saque toda la furia que tiene, poco a poco se va calmando. Una oración tendría que ser esa situación. Le digo todo a Dios, me voy calmando y que al final me doy cuenta, sí, tienes razón, yo la regué, yo soy el responsable de esto. ¿Para qué sigo buscando un templo si tengo una bóveda inmensa, ¿no? Sobre mí, uh-huh. que puede ser cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Ya. Entonces, si hoy estamos queriendo cosas distintas, la pregunta para mí sería, sí, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que eso distinto sea posible? Uh-huh. Si quiero esperanza, si quiero condiciones de trabajo, si quiero, no sé, mejorar la situación de mi familia, ¿qué estoy haciendo? Hay gente que está haciendo de todo, hay gente que está saliendo a la calle a vender. Hoy pasó una gente que los veo que venden frutas de todo tipo, hoy pasaron vendiendo pan, pero hay gente que dice, no, yo no puedo hacer ciertas cosas. Uh-huh. Y entonces,
Es, ok, quiero salir adelante, pero no quiero pagar el precio, ¿verdad? Sí, qué linda la historia de cómo Dios creó todo y me hizo a imagen y semejanza, pero me voy a quedar aquí mejor. Sí. Es la parte más emocional del discurso a veces protestantes. No digo que sea así en todos los casos, pero a veces hay una cuestión muy emocional, ¿verdad? Es que yo soy el hijo de Dios, ¿verdad? Y como soy el hijo de Dios, yo me merezco todo y sí, se lo merece, pero a ese Dios, a ese hijo de Dios, Dios le dice, mire, vaya, trabaje en la tierra. Y ese hijo dijo, no voy. Sí, sí voy, pero no fue. Ajá. No funciona. Sí. No funciona. En este mismo relato le dice, domine la tierra, que es más, Domina. administrela. Correcto. Administrela, trabájela, hágala producir. ¿Y Tiene, cuánto no tenemos? tiene todo esto, pero usted tiene que hacerlo, ¿no? Súper, súper. Sí, sí. A mí me queda muy claro, Jonathan, después de conversar aquí contigo y todo, de que creo que no hay que perder esto, ya no hay que perder y yo sí siempre trato de hacerlo una lectura, a veces abriéndolo al azar, te soy sincero, sin estudios, sin saber qué toca el día. A veces sí me voy a internet a ver qué tendría que ser según la liturgia, ¿verdad? ¿Cuál tendría que leer? Pero muchas veces es solo por el contenido tal cual que te digo que para mí ha sido muy inspirador. Te soy sincero, he sacado temas para dar charlas para emprendedores basados de acá, ya, Salomón, o sea, si lo estudias de verdad, entendés cómo administrar tu dinero y desde esa visión de Dios, o sea, es interesantísimo cuando lo ves desde ahí. Entonces, yo sí creo que es volver y tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo, como vos decís, podemos pasar en Facebook leyendo tanta cosa que no me va a servir? ¿Cuántas series de Netflix puedo ver? Y de repente con 5 minutitos que agarres este maravilloso libro y velo como lo querrás ver, por fe, por educación que lo habías hecho o simplemente por nutrirte de una lectura que sé que te va a dejar muchísimo, hay que hacerlo. Pero algo que yo sí intento hacer es hacerlo sin juicio. He tratado de quitarme mucho la parte catequesis que en algún momento me enseñaron porque perdía todo ese esplendor que ahora vengo a descubrir contigo también, ¿no? Viéndolo ya plasmado, escuchando todas las historias que nos contaste, o sea, has ampliado increíblemente y solo es un capítulo el que hemos, bueno, capítulo y nos pasamos al 2, pero porque la historia está mal puesta. Así que, hey, nada, gracias Jonathan, de verdad. Vamos a ver si a la gente le gusta este tipo de videos y quieren que sigamos haciendo más. Yo estoy agradecidísimo con vos, siempre te lo he dicho, te considero un maestro espiritual. Con esa formación siempre me has ayudado mucho. A veces no te he buscado con esa intención, más que solo hablar, cotorrear un rato con un amigo, pero siempre está ese aporte que tú das a esa manera espiritual y siempre termino muy tranquilo espiritualmente después de hablar con vos. Así que también gracias por eso, ¿oíste? Y ya no sé cómo presentarte ni cómo despedirte, fíjate, ese es un punto que vamos a hablar, que ya no puedo decir Fray Jonathan. Bueno, nunca te dije Fray, yo sé que... Así que, nada, Jonathan, queda este video para la gente. ¿Dónde más te pueden seguir? Porque estás haciendo un trabajo interesantísimo con Horizonte Inspirador. No sé si nos querés contar un poquito qué más viene también, Jonathan. Bueno, como vos decís, tengo una página llamada Horizonte Inspirador en Facebook. Ahí estamos, en este momento estamos desarrollando un taller para padres de familia basado en la disciplina positiva que pretende ayudar a los padres a evitar todos esos choques, bueno, todos no, pero a evitar los más que sean posibles para hacer que la vida sea un poquito más
en familia sea más manejable, y pensando mucho en el futuro de los hijos. ¿Qué son los valores que quiero que aprenda cuando estoy corrigiéndole? Entonces, es como cambiar la forma de educar a los hijos. Ya vamos en la tercera semana, quedan 3 semanas más, si Dios lo quiere. Y estoy pensando a futuro en un cursito también parecido desde la disciplina positiva, pero ya más centrado en adolescentes. Okay. Porque es un tema así como mucho más complicado. Son los mismos elementos que vamos a utilizar, pero por las condiciones propias de la adolescencia, requieren un estudio y un trabajo un poquito más detallado con ellos. Ok. Y si alguien se quiere contactar por ahí, por Horizonte Inspirador, por la página de Facebook. A través de la página de Facebook, a través de Horizonte Inspirador, y está también el correo de Horizonte Inspirador, también es horizonteinspirador@gmail.com. Ok, excelente. Entonces, quien esté viendo esto en el futuro, ahí tienen, y sí, vayan a seguir en la página. Estás ahorita en mis páginas, en mis redes también, y me puedes seguir y encontrar como Coach J. Alfredo. Voy a tener este tipo de videos platicando un poquito y conociendo de todo un poco, ¿no? Esta parte de la espiritualidad que, como lo mencionaba al inicio del video, me llena muchísimo y he aprendido mucho en todas las áreas de mi vida, y yo lo traigo mucho. Ya después nos vamos a ir metiendo, Jonathan, y también nos vas a ir ayudando ya al lenguaje metafórico que tiene la Biblia. Ya el capítulo 2 comienza mucho, ¿no? Con este lenguaje metafórico. Ya la historia de Adán y Eva lleva mucha metáfora por ahí. Entonces sí, es algo que a mí me apasiona, lo ocupo muchísimo en mis sesiones de coaching, y para reprogramar también es espectacular para cambiar significados que tenemos atrapados ahí. Las metáforas es una gran herramienta. Así que nada, si les gusta este video, compártanlo, avisen por favor, dejen todos los comentarios, dudas, preguntas. Vamos a estar pendientes a dar respuestas también, y simplemente es un compartir con alguien que le gusta la escritura y con alguien que sabe de la escritura. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.